¿O tenéis alguna alternativa desde conguitos a, no sé, Yo un año hice flanes. 12 flanes? Pusimos 12 flanes, uno en una línea, y se trataba de comértelos sin tocarlos con las manos. Entonces era ¿Y lo la hiciste empanada. en Sí, sí, 12 eran segundos? mini flanes, por eso, ¿eh? No eran flanes enormes, eran un chupito de flan, básicamente. No me Yo, yo, imagino. Sí, yo he sí. dejado de salir de tomar las uvas ya. Me las tomo en casa. El tema es cómo demuestras que el año va a ser peor sin uvas, ¿no? Yo dije, este año no las tomo y me arriesgo a ver qué me pasa de malo, ¿no? Pero claro, acaba el año siguiente y dices, bueno, ¿y cómo sé que ha ido mejor o peor sin uvas, no? Muy No tienes listo. un doble para hacer un doble ciego ahí del experimento. Pero No. a quien seguro le va peor si no te comen las uvas es a los productores de uvas, que para eso Bueno, se inventaron la tontería esta de las uvas, para que te comieras el excedente que tenían. solo se hace en España, ¿no? Que yo haya visto, sí. En Italia hacen lentejas. ¿Lentejas? ¿En Tomé serio? lentejas. Sí, me parece mucho más sólido comerte un plato de Bueno, lentejas. ¿se comen Y 12 pasta. lentejas o 12 platos de lentejas? 12 cucharadas con chorizo y morcilla ahí. Bueno, tela, ¿eh? Bueno, Ernesto, no sé quién te ha engañado para que vengas aquí, pero ya ves Bueno, que no tenemos ni pies ni cabeza con nuestros temas de inicio nunca. Pero lo que sí solemos hacer es pedir al invitado que se presente, así que por favor cuéntanos un poco quién eres. bu- bueno, a mí me habéis engañado vosotros. Pero vamos, que me parece bien, soy fácil. Y nada, bueno, soy Ernesto Ganuza, soy sociólogo y trabajo en el CSIC, en un instituto de sociología de ciencias sociales que hay en el CSIC. Y me dedico un poco, yo trabajo sobre la participación en todas sus dimensiones, participación política más formal, más informal, organización de debates públicos, de cómo facilitar que la gente pueda tomar decisiones colectivamente, más o menos. Eso es lo que hago. En- Estudio académicamente, pero también trabajo mucho de consultoría para administraciones, empresas. Hay un Muy poco bien. de todo. Oye, a mí nunca me habían llamado para una consulta del CSIC, de estas que hacéis telefónicas. Y después de que Vicente me comentara en el capítulo, en uno de los capítulos de La excusa, que a él le habían llamado y que le habían preguntado sobre ciertas cosas y tal, poco después me llamaron a mí y, y me sorprendió. Digo, ostras, una de dos, o nos ven o nos están monitorizando a mí desde el CSIC Pero para... os llamó para el CETIC, para que os llamen. Bueno, una encuesta de estas que tienen que hacer del Centro Sociológico de Investigaciones, una encuesta sobre la opinión Mm, del ciudadano y tal. Eso no es el CSIC, eso es el CIS. Ah, el CIS, vale. Ese es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es Vale, como has dicho lo una... de sociólogo, me sonaba lo de sociológico y digo, Ya, pues pero no. Eso es el CIS, que es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es el que se dedica a hacer encuestas, que depende de Presidencia. Que ¿y ha esas sido muy... encuestas os llegan a vosotros? Bueno, yo después, o sea, en mi campo hay mucha gente que trabaja con esas encuestas para hacer investigaciones sobre qué es lo que las preferencias, actitudes de la gente. Sí, sí, eso, o sea, sois ahora mismo objeto de estudio, si habéis contestado una de esas encuestas. Claro, pero el tema es que ahora me han llamado 2 veces más. Supongo que como la primera contesté dijeron, este hay que sacarle más información. ¿Cómo funciona? Ah, pues sobre todo porque no les colgaste, porque tienen muchos problemas ahora, tienen muchísimos problemas con las respuestas, cada vez responde menos gente. Bueno, y yendo un poco más a lo que tú haces, y fuera de la anécdota. Sí, porque yo no hago encuestas. Eh, Hablabas de organización de debate político, de todo esto. ¿Cómo funciona realmente tu trabajo, lo que tú haces?
Bueno, os cuento una experiencia concreta para que sea más visible. Y una cooperativa que se dedica, o sea, de energía renovable, que comercializa y produce. Entonces tiene un momento crítico, hace un par de años, que realmente tiene dificultades para sobrevivir en el mercado, pues por cuestiones el mercado eléctrico cambió mucho después de la pandemia, con la Ucrania, y la expansión de la solar cambió un poco el mercado, las condiciones del mercado, y eso afectó mucho a las pequeñas compañías como esta, que no tenían suficiente músculo como para aguantar el tirón. Entonces, tenían que hacer una especie de reforma, o sea, de reestructuración de la cooperativa, pero como son una cooperativa, en teoría los dueños son los socios, no pueden hacerlo solos. Y me llaman para hacer un proceso participativo público con los socios de cara a tomar una decisión sobre la estrategia empresarial de la cooperativa. Entonces estuvimos organizando todo el proceso participativo casi durante un año y terminamos haciendo una especie de lo que llama jurado ciudadano o un mini public, donde se seleccionaron a 30 socios de la cooperativa por sorteo y durante 3 fines de semana les estuvimos dando información y estuvieron haciendo debates profundos sobre la situación de la cooperativa, las condiciones del mercado, las diferentes posibilidades de seguir, las diferentes alternativas, e hicieron unas recomendaciones a la cooperativa. Y se acabó. Fue, la verdad, bastante intenso, muy interesante para todo el mundo, porque todo el mundo se mete muy, muy dentro de la cuestión para pensar. Y la gente al final tiene bastante sentido común, ¿sabes? Esto De es curioso, hecho, yo no había escuchado nunca de esto, de este servicio, ¿no? que ofrece el CSIC para poder organizar un debate político interno de una cooperativa. Es curioso. Pero yo solo trabajo mucho con las administraciones para hacer esto, pero puedes hacerlo con cualquier cosa, ¿eh? O sea, tengo mi colega que trabaja, lo hizo en su colegio, el colegio de sus niños que tenían un patio ahí en Barcelona, en Gracia, un patio muy pequeño, muy antiguo, y todo el mundo protestaba y al final lo que hicieron un proceso participativo entre los niños, los profesores y los padres para reformar el patio, todos juntos durante un año. Y al final del curso se pusieron todos los padres a hacer las reformas mismas. estaba pensando que es interesante el hecho que has comentado de la cooperativa, que se eligieron a unos representantes de forma aleatoria, ¿no? Por sorteo. Sí, Este es sí, un tema que ya ha surgido alguna vez, ¿no? Que es el de la democracia por sorteo, como que los cargos, en lugar de elegirlos, pues simplemente te toca, ¿no? Y bueno, tenemos opiniones encontradas aquí. Entonces nos gustaría así. contar con la tuya, de un experto, ¿no? De qué opinas de esto, ¿no? Bueno, nosotros somos ignorantes, solo mostramos los problemas, pero ninguna solución. Y claro, el sistema democrático como tal, pues creemos que ahora mismo puede estar hasta cierto punto en este foro interno, ¿no? De la excusa imperfecta, puede Sí. estar un poco cuestionado. Entonces, el tema de elección de cargos de forma aleatoria nos interesa bastante. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues hombre, muchos. Em, bueno, es algo que lleva mucho rato los últimos años, ¿eh? O sea, se han hecho cientos de experiencias en el mundo con o sea, eligiendo a personas por sorteo para tomar decisiones sobre políticas públicas concretas. No, ahora mismo no se eligen cargos políticos ni nada por el estilo, no es eso, sino hay un dilema, un problema que afronta algo, una institución, una organización, lo que sea, y para tomar la decisión al respecto tiene diferentes formas, hay diferentes métodos,
Y este es uno que pretende socializar completamente el dilema entre las personas que están involucradas en el proyecto. Y claro, es un método que decide tomar decisiones a partir de una deliberación muy intensa, una información muy intensa sobre el problema, una deliberación muy intensa sobre el problema, y se trata de llegar a acuerdos no tanto unánimes como acuerdos transversales entre las personas que han sido seleccionadas por sorteo y elaborar unas recomendaciones que guíen en las estrategias de las organizaciones en cuestión. El sorteo es algo muy antiguo. En el fondo, la democracia nace con la democracia antigua está asociada al sorteo, no a la elección. Y eso fue hace 2500 años. Y sobrevivió el sistema en la Atenas clásica, sobrevivió más de 200 años, casi de continuo. El sorteo nunca elegía cargos, ¿sabes? Cargos en el sentido, no elegía ministros, no elegía el presidente. El presidente siempre era un cargo que se elegía por elecciones. Lo que se seleccionaba por el sorteo era el legislativo, por ejemplo. Ujú. El que marcaba la agenda política, que era más o menos el legislativo. O o los jueces en Atenas clásica. Y en el fondo esto desapareció. Bueno, yo es que me estoy enrollando, perdonad. Esto desapareció durante el tiempo. La República Romana se lo comió, Ujú. lo criticó muchísimo. Y bueno, y toda la filosofía, en el fondo, desde Platón y Aristóteles, toda la filosofía es una lucha constante contra el sorteo y ese tipo de democracia. Pasó el medioevo, hubo algunas repúblicas medievales, sobre todo italianas, que utilizaron el sorteo para elegir cargos, en este caso eran cargos, pero no era un sorteo con toda la población, sino solo entre la aristocracia, para que como medio el sorteo lo utilizaban para que no se mataran entre ellos. Porque el sorteo garantiza una cosa cuando la aplicas de manera constante en un territorio y eliges de una manera muy neutra e imparcial la Mm. persona y puedes establecer una rotación constante de la posición política que eliges. Entonces eso a cualquier sistema político le viene muy bien, la rotación, porque no te puedes quedar allí, no puedes anidar como pasa en nuestros regímenes. Mm. No puedes anidar y quedarte todo el tiempo que tú desees. Pero vamos, el sorteo después desapareció y en el siglo XVIII con las revoluciones, eh, los, la apuesta por los regímenes representativos que tenemos desde Mm. el siglo X, a finales del XVIII, todo el XIX, en el fondo fue una negación del sorteo y de la democracia como método viable de organización política. Y ahora se está recuperando un poco. Mientras explicabas todo esto, me ha venido a la mente dos cosas. Una es, me ha recordado un poco al tema del jurado, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que hacen un sorteo ciudadano, ¿no? Y el jurado está compuesto por gente más o menos aleatoria, que creo que quizá bebe un poco de eso. Y por otro, me ha venido otro pensamiento cuando quería hacerte la pregunta de estos experimentos que se están haciendo ahora, cómo han funcionado. Me ha venido a la cabeza unas palabras de un vídeo que vi de Rob Iniesta, que ha fallecido hace un par de días, que decía algo así como reflexionando sobre qué música era buena, ¿no? Y decía, porque le guste tu música a mucha gente, eres bueno, si la gente es idiota. Eh, al final, al final, y entonces que la música clásica es una mierda o qué. Entonces hacía la reflexión, ¿no? De que quizá lo que importante era que le gustaras mucho a unos pocos más que le gustara un poquito a muchos, ¿no?
Y esa reflexión me viene a la mente pensando en eso, en el sorteo, ¿no? Porque si partimos de la base de Robin Iniesta, de que la gente en general es idiota, quiere decir que el sorteo tiene muchas probabilidades de elegir a un idiota para tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿cómo Bueno, te yo sientes con esto? te lo voy a poner más fácil. ¿Tú serías capaz de soportar que la vecina de abajo de tu casa estuviera en un comité que iba a tomar una decisión sobre la ciudad? La de abajo sí, la de arriba no. Vale, pues mira. No. Yo soy muy consciente de que estamos muy lejos de, de la aceptabilidad de estas cosas. O sea, pero realmente os llamaría la atención. O sea, la gente, tú cuando llamas a gente y la pones a discutir por sorteo, ¿qué significa por sorteo? Que no se conocen. Ah, Que además es una... las personas que van tienen perspectivas muy distintas, porque normalmente siempre a la hora de participar, pues participan siempre los que leen más, los que tienen más cultura, los que tienen más dinero, más recursos. Con el sorteo puedes llegar a todo el mundo y realmente generas un debate desde todas las perspectivas. Y luego la gente es muy sensata. Cuando tú estás con alguien que no conoces y que estás en un espacio muy horizontal, eso, muy, muy horizontal, no, te sale el respeto, no sale el odio, ni sale el insultar, ni todo lo contrario. Y es más fácil encontrar caminos conjuntamente, mucho más fácil y sencillo. Realmente todas las experiencias son fantásticas en ese sentido. mm. Todo el mundo que ha organizado una experiencia deliberativa por sorteo sale bastante empoderado en el sentido, wow, o sea, es verdad, podemos hablar y podemos tomar decisiones. Pero es inevitable. Todo el mundo piensa que todos los demás son idiotas y que no sirven para nada y que es mejor poner a líderes carismáticos que nos gobiernen y que nos dirijan de la mejor manera posible. Bueno, Sí, pero bueno, al final el líder carismático puede ser tan o más idiota que la población. Y ahí tenemos un ejemplo a lo que va a ver. sí, 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 sí. Pero realmente bueno, en la, en la, en las dinámicas que se generan alrededor del sorteo en los debates. Es que la gente habla muy bien, o sea, al final busca sus términos medios, busca la comprensión, busca el ponerse en el lugar de otro. Eso surge casi de forma, Mm. o sea, natural en el experimento del sorteo. Pero más allá Yo creo más allá del que respeto mutuo, del tono, del poder hablar sin que haya odios y tal, se llega a conclusiones mejores que las que puede llegar un experto, por ejemplo, en la materia. Bueno, eso es interesante. Eh, Eso siempre hacen las mismas preguntas, ¿sabes? Cuando el sorteo. Bueno, lo primero es muy difícil en política decir que es mejor y que es peor, ¿vale? O sea, porque para mí es mejor un parque con bancos para sentarse y para otros no. No quieren bancos porque no quieren que haya jóvenes sentados o ancianos o yo qué sé. O sin techo durmiendo en el banco, sí. O sin techo durmiendo. Realmente es difícil saber lo que es bueno, o sea, lo que es mejor y mal. O sea, lo que es mejor o peor. Hay una tradición que habla de que la inteligencia colectiva siempre es mejor. No sé si sabéis ese experimento que hizo un tipo americano en un mercado de ganado en Estados Unidos a principios del siglo XX, que era un mercado de bueyes y había un concurso que era quien acertara el peso, el que se acercara más al peso del buey que se ponía en el estrado, se lo llevaba. Y el tipo hizo un experimento que pidió el peso a todos los participantes e hizo una media. La clavó.
Y a partir de ahí, o sea, es como se ha pretendido poner de manifiesto que la inteligencia colectiva siempre alcanza mejores resultados. Para pesar bueyes. Sí, pero también para un montón de cosas que te quedarías impresionado de los experimentos que se han hecho. O sea, la media eh, de todos, digamos, los pronósticos que se hace de un grupo es mejor que la de cualquiera individualmente, incluso si son expertos. Al final, eso es Eh, pura estadística también, ¿no? Eso es Matemática. pura estadística, No. sí, sí, sí. Pero aquí en este caso vamos más allá porque se trata de hacer recomendaciones. Mm. Yo utilizo eso para, bueno, al final, para decir que no tiene, que tiene sentido juntarse para tomar decisiones colectivamente, porque ya al menos estadísticamente se podría decir que va a ser mejor. Estadísticamente va a ser mejor cuando estás en sociedad porque, sobre todo desde el punto de vista de las políticas públicas, tú vas a elaborar las políticas considerando todas las perspectivas posibles. No las opiniones diferentes, sino perspectivas posibles, porque si tú tienes a inmigrantes, a gente de clase alta, a gente de clase baja, de diferentes lugares de historias de vida, van a tener perspectivas de lo que quieren hacer muy diferentes. Y si tú las pones juntas y tratas de hacer a través de dinámicas, construir algo conjuntamente, siempre va a ser muy enriquecedor. Después, las recomendaciones. ¿Qué ha pasado? Bueno, en el fondo, las decisiones que se toman en conjunto nunca son muy extremas, nunca son muy extremas, casi siempre van a los términos medios de Aristóteles, son cuestiones con mucho sentido común. Normalmente se les plantea alternativas, a veces hasta dispares o excluyentes, para animar al debate, animar a que la gente se haga preguntas y demás. Y casi siempre se van a por el término medio, más o menos. Estoy haciendo una cosa sin haberlo investigado del todo. Esto parece que funcionaría bien a nivel comunidad, pues decisiones pues a nivel de un barrio o incluso de pueblos pequeñitos, ¿no? Sobre todo por la sensación de ser parte de la toma de decisiones y hacértelo más tuyo, ¿no? Y también sentirte escuchado. Y porque normalmente no se toman decisiones muy radicales, ¿no? En este ámbito y tiene un reflejo inmediato en mejorar la vida de las personas, entonces el sentido común yo creo que seguramente es la mejor solución. Así que mi pregunta es, ¿por qué no se hace esto más? Si realmente parece que sería un buen sistema para este tipo de ámbitos, ¿no sería mejor fomentar más la participación pública? ¿Hay alguna forma de mejorar o se hace en algún sitio, en algún ámbito? Porque la gente no quiere. Porque los políticos no quieren, porque los técnicos no, los expertos no quieren, porque los científicos no quieren. Porque tenemos una cultura de toma de decisiones por expertos y la meritocracia que impide por completo todo esto. Esto es una rareza y bastante marginal dentro. Bueno, marginal. O sea, es pequeño, no, pero se podría hacer muchísimo más, pero vamos, muchísimo más, en muchísimos niveles y a muchísimas escalas. Se han hecho cosas a nivel nacional en muchos países que han tomado decisiones bastante importantes, serias y con muchas implicaciones a nivel nacional con esto. Pero no se hace más por eso, porque la gente no quiere. Porque sí, o sea, es decir, vamos a tomar una decisión a partir de lo que decida la gente en un proceso de debate público. Está rompiendo muchas jerarquías, está rompiendo muchas Sí, muchos puestos de poder y y mucho Claro, a trabajo veces, a lo mejor. a veces la gente no te refieres a ciudadano de a pie, quizá, te refieres más a cómo está Bueno, me organizado todo. refiero a todo el mundo, a la gente de a pie también. O sea, yo tengo a muchos amigos que les cuento lo que hago y se les ponen los pelos como escarpias. Como que por eso, o sea, como mi vecina de abajo va a tomar, ni de coña. Es, pero hablo de la gente que está en los procesos de toma de decisiones porque son los que realmente podrían dar
una posibilidad a todo esto. Pero vamos, las élites políticas no quieren ni hablar de esto. Quieren oír hablar de esto siempre y cuando la gente no tome decisiones, Mm. solo sea consultivo. De Pero hecho, luego tienes todos los académicos, científicos, técnicos y expertos que piensan que ellos saben mucho más que cualquier mm, ciudadano por mucha información que tenga y que no merece la pena. de hecho, yo estaba pensando mientras lo explicabas todo esto que, y de hecho, Vicente, has ido ahí un poco siguiendo mi pensamiento. Eso se aplica más a lo público que a lo privado, porque yo me estoy imaginando el pushback que recibiría de algún ejecutivo de empresa en decir, vamos a tomar una decisión todos los empleados así en comité. Esto es lo del el liderazgo por comité está como muy denostado, sobre todo en la empresa privada y más en el mundo tecnológico donde venimos, que siempre hay el gran gurú, que es el CEO que lleva a todos adelante y nos envía la gran misión para que cumplamos la visión esencial que tuvo. Y hay muy poca experiencia de empresa tecnológica colectivamente dirigida, ¿no? Sí, hay muy poca experiencia, pero no hay, se hacen muchas cosas, ¿eh? Se hacen muchas cosas participativas dentro de las empresas. Bueno, yo os he contado el proceso de una cooperativa, que es una empresa, lo que pasa que con una fisonomía distinta. Pero se hacen muchas cosas porque también dentro de las empresas, ¿qué pasa? Si tú no escuchas al que tienes por debajo, el que tiene por debajo tiene muchas posibilidades de ir disminuyendo su capacidad, su interés y su esfuerzo, y a lo mejor describe una curva descendente a lo largo de la vida laboral en la empresa. Mm, Y eso dentro de la empresa es un problema. Y están haciendo, están innovando metodologías participativas adaptadas a la empresa sin llegar a usurpar el poder de los CEOs, pero lo están haciendo, o sea, lo están haciendo. Mira, yo hablo mucho con un amigo diplomático que está enamorado de la deliberación y él piensa que tiene todo el sentido en los tiene todo el sentido en la vida diplomática. Y yo siempre digo, pero ¿qué sentido tiene? O sea, la vida diplomática, si obedecéis órdenes de los ministros o de los presidentes y hay que hacer esto y ya está, ¿no? Entonces él me está convenciendo de la posibilidad. Realmente hay un montón de cosas que pasan por debajo de los radares de los CEOs, mm, que no, que no son pequeñas cosas, que no son las típicas decisiones trascendentales que van a afectar mucho a la imagen, sobre todo de la organización. Y todas esas pequeñas cosas, en el fondo, mientras funcione y siga el flujo, eh, da un poco igual cómo tomes la decisión. Y es ahí donde puedes establecer muchos elementos participativos. Y las empresas lo hacen, lo hacen. No sé si habéis oído hablar, por ejemplo, del método ágil. mm. Sí, sí. Sí, el método ágil en el fondo no deja de ser un intento de procesos participativos. Supongo que hay muchas maneras de hacerlo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? O sea, yo es que tengo una amiga que se dedica a eso, me lo cuenta. Y hacen, o sea, intentan, según por lo que me cuenta, intentan realmente establecer conexiones entre diferentes personas Mm. de cara a un proyecto. Sí, realmente, de hecho, yo soy certificado en una de las Ah, metodologías ágiles. Y el problema que encuentro es la resistencia de arriba, siempre, cuando sí, esa toma de decisiones empieza ya a tocar un poco el ámbito del CEO, ¿no? O el ámbito del jefe. sí, sí, sí. Por supuesto. Yo siempre se lo digo a mi amiga. O sea, a mí no me vendas la moto porque al final tú no vas a poder hacer nada sin el CEO. Bueno, todo esto lo decía
por dar una dimensión positiva a la participación, que no es algo tan marginal, sino que realmente resuelve problemas constantes de organización en las empresas privadas y podría realmente revitalizar mucho la política en los espacios públicos. Al final, la crítica que tiene también la toma de decisiones colectivas es un tema de velocidad, ¿no? Hay decisiones que son urgentes, ¿no? Y quizá la toma de decisión un poco por como dicen los ingleses, el gut feeling, ¿no? El Instinto. instinto del líder es más importante que el tomar la decisión correcta. Eso venden, ¿no? Eso venden los grandes gurús de la tecnología. ¿Tú qué opinas? ¿Tú opinas que el proceso participativo debería aplicarse en general en todos los ámbitos o hay algunos ámbitos en los que no funcionaría? Bueno, yo hablo de un horizonte, ¿vale? De un horizonte largo. En un horizonte largo, casi utópico, diría que todo se puede hacer participativamente. Que se puede aplicar a todas las cosas que tú quieras. O sea, en el fondo, siempre que tengas que tomar una decisión e implica a mucha gente, implica a gente distinta, ¿por qué no? Vas a tomarla participativamente. En el fondo lo que no tenemos es herramientas ni cultura del savoir-faire, o sea, pero en el fondo por poder hacerlo lo puedes hacer. Y no es una cuestión de solo de tiempo, no es una cuestión de tiempo, o sea, tú puedes tomar decisiones muy rápido participativamente. Eh, el tiempo es, tú fíjate, o sea, los políticos tardan a veces muchísimo tiempo en tomar decisiones. O sea, me acuerdo con el confinamiento en el 2020, digo, ¿por qué no hacer un proceso participativo para elegir las normas del confinamiento? Pues hubieran tenido muchísima más legitimidad Y más y lo hubieran, participación, porque la gente estaba encerrada en casa sin hacer nada que hacer, ¿no? por ejemplo, ¿no? Pero tú les invitas, oye, vamos a debatir, vamos a discutir todo esto. O sea, en menos de un mes lo tienes hecho. Y es, Pero en este tipo de casos, ¿no? Porque yo pensaba, digo, al final, esto es un return to median, ¿no? Que siempre acabas en la mediana, ¿no? De lo que la gente quiere, ¿no? Y si tienes que tomar una decisión dolorosa, puede ser que con este tipo de sistemas casi siempre se evite, ¿no? Porque al final nadie quiere tomarla y todo el mundo prefiere quedarse como está, aunque la decisión sea necesaria, ¿no? Pero ¿no crees que No sé eso si es me explico. más, lo hace un político más, eso de no tomar la decisión dolorosa? No sé, es la pregunta, ¿no? Porque el político ve peligrar sus votos y dice, a ver, esta bolsa de gente, ¿cuántos votos me representa, no? Pero en otros casos, pues a lo mejor la puede defender, ¿no? Como en el COVID. Se esperaron un poco a ver qué hacía todo el mundo. Cuando vieron que todo el mundo iba por confinamiento, dice, venga, va, pues ya estamos a salvo, ¿no? Decimos que nosotros hemos adoptado las mejores medidas necesarias según la comunidad internacional y los expertos y tal, y te quedas tan ancho. Pero claro, estaba imaginando en un pueblo de pescadores que tengan que reducir las cuotas de pesca. Pues nadie va a estar de acuerdo, aunque quizás eso sea necesario para que no se carguen todos los bancos, ¿no? De pesca y de aquí a una generación ya no puedan vivir de esto. yo creo que que si lo primero es que, claro, los actores directamente implicados en la decisión, en este caso los pescadores, no podrían formar parte de la decisión de una cosa que nos afecta a todos. O deberían tomar parte como representando sus propios intereses y defendiéndolos delante de la gente. Pero la decisión es de la gente, que son los que no solo se van a comer el pescado, sino que van a sufrir la falta de peces y de vida acuática. Y en ese sentido, eh, la gente es muy respetuosa con, no tiene malas intenciones de joder la vida a de joder la vida a alguien. Eso es muy difícil que surja en un proceso participativo elegido por sorteo, es muy difícil. Pero sí que puede tomar recomendaciones duras. Duras porque hay un bien mayor y ahí sí que se va a considerar el bien mayor. En un proceso participativo elegido por sorteo, el bien mayor, que es
preservar la vida acuática a largo plazo para nuevas generaciones, eso sí que se va a considerar. Y se van a hacer recomendaciones, se harían recomendaciones seguramente considerando eso. Pero yendo a un caso un poco más extremo, en el sentido de cómo decidir quién tiene el derecho a tomar parte en ese proceso de decisión. Te pongo un ejemplo real de los años recientes, aunque parece que fue el siglo pasado porque fue antes de COVID, pero el tema de la independencia de Cataluña, ¿no? Vamos a un proceso participativo para decidir si Cataluña se tiene que independizar o no. ¿Quién participa? ¿Toda España? ¿Solo los catalanes? Etcétera. Ahí está el tema complicado, ¿no? De tomar la decisión de a quién se escucha. Porque claro, hay argumentos para ambos lados, ¿no? Por un lado, se está rompiendo España, entonces deberían participar todos los españoles. Por otro lado, el caso catalán es menos defendible, pero a lo mejor hay un pueblo oprimido pues Palestina, ¿no? Que tiene que decidir independizarse del opresor para poder sobrevivir y tal. Entonces, ahí hay también quién decide quién participa, cómo se hace. Claro, es complicado, ¿no? Bueno, pero eso no es asunto mío, digamos. Patadón para adelante. ¿Para qué me voy a Chimpún. meter yo en ese berenjenal que quiere que me meta? Porque eso es otra cosa. O sea, ¿dónde pones el perímetro de la toma de decisiones? Uf, eso es muy complicado. Pero yo te puedo garantizar una cosa que seguro. O sea, si metes a todos los españoles, si haces un sorteo de todos los españoles sobre la independencia de Cataluña, nos sorprenderían los resultados. O sea, habría el que diría, oye, se lo merecen, y habría el que diría que se vayan a tomar por saco ya. Sí, Y sí, habría el que pero diría seguro que llegaban a estructuras intermedias más federales o con tintes más federales para buscar un equilibrio entre todo eso. Porque desde el punto de vista de cuando tú estás haciendo un proceso participativo y la toma de decisiones colectiva, tú no puedes pasar por encima con un bulldozer sobre algo aunque te parezca terrible. No puedes, no puedes. Sino, o sea, y entonces al considerarlo, lo, va a formar parte de de la solución. ¿Y cuál es la solución? Si forma parte de la solución, ¿cuál sería la respuesta? Pues seguramente no el independentismo, si tienes a todos los españoles, pero sí medidas de corte más federalista, seguro. que quizá contentaban a los que estaban. Claro, a todo el mundo, Mm. seguro. Pero aquí hay una asunción en este modelo. Hipótesis. Y pues, Asunción es la Virgen. No, digo una asunción de asumir un predicado previo que es que tenemos una población abierta a esto y que no hay ninguna entidad poderosa que se niega a hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, Estados Unidos dice aquí se hace lo que yo digo en el mundo y le voy a quitar el petróleo a Venezuela porque yo tengo las bombas atómicas y tengo el poder militar, ¿no? Y un poco a menor escala, la ley del más fuerte suele imponerse cuando hay alguien que quiere hacerlo y tiene la capacidad de ello, ¿no? Entonces estamos asumiendo una civilización más estilo Star Trek, ¿no? En el que ya han llegado a un lugar en el que no hay una lucha por recursos, sino que hay una abundancia general y a partir de ahí se puede asumir, ¿no? En general la población se va a comportar sin esa competición de suma cero, ¿no? O menos tribal, ¿no? De que no haya intereses. Porque si no es el rollo que todos son ovejas y cuando salga un lobo, se los come a todos, ¿no? bueno, es que estamos hablando de un método de toma de decisiones colectiva y hay muchos. Este es uno que se caracteriza por sus tintes democráticos, horizontales e igualitarios. Eh, Obviamente no ha tenido mucho éxito en la historia, o sea, ¿para qué no lo vamos a negar? ¿Para qué lo vamos a negar? Pero que no haya tenido mucho éxito en la historia, o sea, que los poderosos, los que querían gobernar, pasara lo que pasara, lo han hecho y se han pasado por el forro de
cualquier tipo de metodología colectiva de toma de decisiones que pasara por procesos democráticos eh, igualitarios y horizontales, bueno, no invalida el método. O sea, pero obviamente aquí es muy gracioso, ¿eh? O sea, a mí el espectro contemporáneo político es muy gracioso. O sea, en el fondo, la emergencia de todos estos líderes carismáticos que tenemos ahora que parecen que son de cómic, pero De Mortadelo y Filemón, ¿no? sí, en el fondo ya están predichos. O sea, muchos teóricos del siglo XIX ya cuentan que la única manera de resolver los problemas que tiene la democracia y el posliberalismo y el post es con líderes carismáticos. Que sean capaces. Por ejemplo, hay uno, o sea, Max Weber es un enamorado de esto. O sea, dice que la gran solución al problema de la dominación racional y de la burocracia es realmente que haya líderes carismáticos, siendo consciente que los líderes carismáticos son un peligro de verdad, pero él piensa en su líder carismático pues como responsable desde la ética de la responsabilidad, y piensa que los buenos tipos también pueden ser líderes carismáticos. Claro, el problema es cuando no te llega un buen tipo, como lo que pasa ahora. Pero ¿esto es posible? ¿Tú qué opinas, Ernesto? Porque yo tengo la teoría que tal y como están organizados los partidos políticos, el que sube arriba es el más psicópata. Y, ¿no? Al final tienes que hacer muchos favores, tienes que engañar a mucha gente, ¿no? Mucha Sí, gente te tiene sí, que sí. dejar pasar, tienes que tener mucha basura en el bolsillo en caso de que tengas que pegar alguna puñalada y tienes que mentir, vamos, tiene que ser tu mayor virtud. Y esto es lo que te va a hacer que puedas llegar a la cumbre y a optar a tener un cargo político relevante, ¿no? Entonces, si esta hipótesis es cierta y solo el más psicópata llega arriba, ¿cómo sube el buen tipo? Yo no, esto te estoy hablando de lo que decía uno. No, yo creo que sí, que es muy difícil. O sea, tal y como está organizada la política, es muy difícil que pasen esas cosas, como tú dices. Pero lo que a mí me llama la atención es que los teóricos políticos defienden eso. ¿El O qué? sea, que defienden que realmente los líderes, para que sean líderes de verdad y puedan realmente dirigir en un buen sentido, tienen que estar cultivados en la lucha política y violenta de los partidos. Porque si no, si tú pones a un tipo un poco naif, llegan a decir, ahí pues se lo come todo el mundo. En cambio, si un tipo curtido en las luchas partidarias que ha pasado toda la vida allí, tiene un conocimiento y una experiencia que le hacen valedor del carisma necesario para gobernar. ¡Hala! Y se quedan tan tranquilos. Bueno, pero eso es cierto, tienes que sobrevivir al gran hermano, pero luego tienes que, aparte, ser un buen tío, que sea capaz de, desde un punto de vista ético y visionario y generoso o lo que sea, hacer que se implante una serie de políticas que mejoren la vida de los ciudadanos, ¿no? A mí me resulta muy difícil entender que puede pasar eso. Que Claro. si tú estás curtido en la lucha violenta política día a día durante años, que tú realmente seas capaz de mantener, de que tu ideal de buen tipo se mantenga. Me parece difícil. No debería pasar un capítulo de La excusa imperfecta, sobre todo hablando de sociología y política, sin la mención a la película de cabecera Idiocracia, que he mencionado desde el capítulo cero. Y el mayor líder carismático que ha predicho esa pregunta, ese Dwayne Camacho, ¿no? Que es el luchador de wrestling que llega a presidente y que está dando discursos disparando con una metralleta al cielo, etcétera. Y me parece una representación absolutamente fiel a lo que está ocurriendo hoy día. Y no veo un mejor teórico político que el guionista de Idiocracia. Es algo que me parece profético.
Pero el hecho de que los teóricos defiendan que solo con el líder carismático que se ha curtido en la batalla se puede llegar a resolver los problemas de la democracia, me dice que esos teóricos no son demócratas, realmente, ¿no? No, Eh, pero tienes razón, ¿no? Porque, quiero decir, es una condición necesaria. Si no, no llegas. O sea, en ese sentido es cierto. bueno, no sé, a mí me fascina, o sea, porque yo ahora veo a Donald Trump y leo las caracterizaciones que hacen muchos teóricos y digo, pues sí está haciendo lo mismo, de que no se, de que se quejan. O sea, estamos generando un sistema con un método de toma de decisiones que realmente permite que personajes como este surjan y hagan de su capa un sallo, vamos. Eh, y tienes otros métodos muy desvalorados como este del sorteo y la participación, pero por lo menos eso sería imposible. Eso sería imposible en un proceso participativo. No tendría ninguna cabida. De hecho, hay un tema, ¿no? Yo sé que a ti, Antonio, uno de tus grandes preocupaciones, o la mayor, ¿no? Es el cambio climático. Yo voy más por la vía rápida, para mí es más la guerra nuclear, pero estaba pensando que en el caso de tener una toma de decisiones colectiva, sería imposible. Nadie le daría al botón, ¿sabes lo que te digo? Mientras Na- que cuando hay alguien que tiene esa capacidad, pues te la juegas. Circunstancias personales, enfermedades mentales, presión, La pura estadística que hablamos antes, ¿no? De la opinión sobre el peso del ternero o del buey sí. de las personas tiende a normalizar en un punto más razonable, ¿no? No, pero la gente, ha habido muchas convenciones ciudadanas sobre el clima en Europa en los últimos años. Y la gente es mucho más radical que los políticos Mm. con el cambio climático. Se lo toman muy en serio. Porque en el fondo los datos son devastadores. Cuando tú los ves de manera tranquila y enfocado, uf, o sea, la gente toma decisiones y recomendaciones, hace recomendaciones importantes sobre la mitigación de los gases de efecto invernadero. de hecho, hay un ejemplo de hoy que estaba escuchando esta mañana en la radio y es el tema de las cuotas pesqueras. Porque en Europa se quería limitar el número de días que podían faenar los pescadores a 9, a 9. En la negociación hubo un momento que estaban en 60. Evidentemente los pescadores estaban echando el grito al cielo, ¿no? Porque se quedan sin trabajo. Ey, yo lo entiendo. Pero al final lo han negociado entre Italia, España y Francia y han llegado a un acuerdo de 143 días, si no recuerdo mal, ¿no? Los pescadores pedían 180. Vale, todo esto dice, vale, ¿por qué nos estás contando este rollo? Y es que se trata de pesca por arrastre, es decir, que echan las redes y se van llevando todo el fondo marino y evidentemente hay un perjuicio para el futuro y hay un perjuicio ecológico y demás, pero que estábamos partiendo de una serie de 9, 30 días y hemos llegado a 240 y esto es simplemente por la negociación, porque en este caso, pues se hace eco de un país pescador como es España, ¿no? En este caso, el ministro que está negociando, pues hay una bolsa de intereses, hay una bolsa de votos, y no sé si este es la mejor decisión a nivel colectivo, ¿no? Si en Europa se empieza con una premisa para intentar conservar, en este caso, el ecosistema para las próximas generaciones, pues resulta que al final siempre se bombardea, ¿no? Por intereses particulares. Y aquí se está vendiendo como una gran victoria, pero yo también me lo planteo, ¿no? ¿Realmente es una gran victoria? ¿Esto es lo que a nivel colectivo se habría decidido si todo el mundo supiese beneficios y consecuencias? Lo dudo. Sí, yo también. Pero Ah, eso, perdona, te sí, sí, interrumpí. sí. Hay una clave ahí, que es si todo el mundo conociera beneficios y consecuencias. Eso es complicado. Ahí es donde está la clave de la toma de decisiones racional, ¿no? Que tienes que estar informado. Claro. Y eso en un proceso participativo, la primera base es esa, tener información.
es tener Que hoy en información. día se complican. No, hoy en día no, nunca en la vida hemos tenido más información de la que tenemos. El tema es cuál es la buena información, cómo distingues qué Bueno, información es la correcta, ¿no? da igual, es lo que tú tienes que hacer en un proceso participativo es plantear información diversa y distinta y excluyente. A mí eso no me, o sea, cuando la gente trata la información ya clasifica, ya discrimina. No es, o sea, obviamente tienes que dar información con cierta legitimidad, por ejemplo, información científica, científicos que vengan a la información de grupos de intereses, que vengan los pescadores a contar a la gente sus intereses, que vengan los ecologistas a contar sus intereses, que vengan los empresarios, etcétera, ¿no? O sea, información diversa y varia que te pueda permitir un acceso a realidades muy diferentes. Y eso permite realmente hacerse una idea y empezar a tomar una decisión al respecto. Pero eso yo no conozco mucho lo de la pesca. Bueno, sé que la pesca de arrastre es terrible para el medio acuático, pero el tema del agua en España va a ser una guerra brutal, brutal. O sea, o sea, si no hacemos algo, o sea, porque por ejemplo, con el agua se ha conseguido ahorrar mucha agua por unidad regada de campo. Pero en el fondo, aquí funciona la paradoja de Jevons, que es que el ahorro por unidad lo que ha hecho no es ahorrar a nivel agregado, sino lo que ha hecho es aumentar el campo regado porque con la excusa de que se ahorra agua. Hmm. Entonces se ha expandido el regadío a niveles brutales. Económicamente es muy eficiente. O sea, un cultivo puede tener una productividad casi 6 veces mayor, dependiendo del cultivo. Con lo cual, claro, económicamente es. Pero el regadío que exige, bueno, en muchos casos una agricultura intensiva, muchos pesticidas, mucho más, no solo esquilma las aguas de los acuíferos, que son los que sustentan el agua futura, sino también, o sea, contamina, deteriora el suelo. Va a ser impresionante lo del agua. ¿Y por qué no tomamos una decisión colectiva sobre eso? Ernesto, eres de los nuestros. Aquí siempre acabamos con una mentalidad de todo se va al traste y vamos a morir todos y nos estás alegrando el día. No, pero yo te doy una herramienta para salir del atolladero. Vale, pero si la herramienta nadie la utiliza, que es el problema, ¿no? Porque al principio has dicho para mí un tema que era clave, lo de anidarse, ¿no? En puestos de responsabilidad y que precisamente por eso la rotación tan sana que puede aportar una toma de decisiones de otro tipo no se produce, ¿no? ¿Tú crees que hay opción de que algo de esto pueda permear el sistema actual, de que ya está todo anidado y enrocado? Bueno, estas cosas ocurrirán si se hacen muchas cosas de estas y hay suficiente gente pidiéndolo, pues se hará. Pero claro, eso por el motu propio de los propios que ocupan los puestos de toma de decisiones, no creo que sea. Y la pregunta troll del día es la siguiente. ¿Cuánto daño han hecho los círculos de Podemos a la imagen de los procesos participativos? Bueno, creo que Podemos ha hecho mucho daño en general. A Ah, de este todos nivel. modos, ya decías, Ernesto, que este sistema tampoco ha cojado nunca, ¿no? Igual que no es un No, sistema. no, no. Y Podemos estaba completamente en contra. Ah, ok. Vamos a explorar. Esa afirmación me interesa. Podemos estaba completamente en contra. O sea, el Podemos que ganó la lucha Ujú. política interna. O sea, estaba completamente en contra. Claro, porque la imagen que tiene Podemos es de eso, ¿no? De participativa, de votación, de Pero aplaudimos no, no. todos y con las Pero nada, manos. Etcétera. era completamente. Había en el primer Vista Alegre, el primer congreso de Vista Alegre del 2015, ¿no? 2014. No sé, había varias propuestas de sorteo.
para incluso introducir el sorteo dentro de Podemos, como un mecanismo de toma de decisiones. Y, digamos, los que ganaron en el primer congreso, o sea, Pablo Iglesias, Errejón, Descansa, tal, salieron en trompa en los medios y tal para minusvalorar, insultar y menospreciar todo lo que era participativo o sorteo. Vaya Y, con el coletas. Es y que, reclamando que la representación era la verdadera democracia y que era la única vía realmente para llegar. oye, ahora que la tecnología lo permite, ¿qué opinas de la democracia líquida? Que es como una mezcla de la representativa con un poco con el proceso participativo, ¿no? Del poder delegar mi voto para las cosas que no me interesan o que no tengo opinión, pero poder votar yo personalmente en lo que sí creo que debo hacerlo. ¿Es algo viable? Eh, eh, bueno, hasta donde yo tengo entendido, o sea, que es eso lo que tú me has contado. Bueno, yo desde todo lo que sea extender, externalizar la toma de decisiones e involucrar a más gente, siempre me va a parecer bien. No estoy en contra. Luego ya después ahí matizamos, ¿no? Ver, porque a veces la democracia líquida, la verdad que la defiende gente que, a mí me cuesta un poco. Y entonces no me he metido muy a fondo con eso. Pero cualquier cosa que sea externalizar el proceso de toma de decisiones involucrando a la gente, yo soy positivo con eso. Vale, pues ahora dime cómo eres de negativo con no involucrar a nadie y hacerlo a través de una inteligencia artificial, como han hecho en Albania, que tiene una ministra que es una inteligencia artificial a la que le van preguntando cosas. No lo sabía. Sí, Oye, pero la inteligencia artificial puede ser la mayor colectivización de toma de decisiones, porque al final la inteligencia artificial te da una respuesta que es una media de todas las opiniones con la que con la que la han entrenado, ¿no? el oráculo dependerá del prompting luego. Bueno, mm, yo creo que es muy útil la IA, ¿sabes? Creo que es muy útil, pero no, o sea, tomar decisiones colectivas. Es sobre todo porque al final la IA va a terminar por estandarizar mucho las realidades. Y en el fondo al final son términos, o sea, es una cuestión estadística, ¿no? Y de la cual estandariza mucho. Y, por ejemplo, los procesos creativos, ¿no? Que la IA es súper útil, o sea, para hacer un montón de cosas, ¿no? Entonces, yo he leído algunas artistas contando a un filósofo haciendo un análisis crítico sobre eso, muy interesante, ¿no? De cómo al final la IA puede estandarizar demasiado los procesos artísticos y creativos, que es lo más mejor que tenemos como seres humanos. O sea, la creación desde el arte te puede hacer explorar caminos que no están escritos. Pero déjame ser un poco abogado del diablo y cabroncete ahora. Me Sí, estás sí. diciendo que la IA tiende a estandarizar, pero también que el proceso participativo tiende a estandarizar. Pero la diferencia está en que tú implicas a la gente. Y cuando tú implicas a la gente en la decisión, la estandarización lo que quiere resolver es un conflicto. Mm. Y es muy distinto. O sea, porque la IA da una solución. Y tú lo que estás es resolviendo un conflicto. Y tú implicas a la gente para que resuelva el conflicto. No digo que esté estandarizando, sino que suele tomar términos medios porque que no se va a los extremos. Porque mete a todo dentro y quiere hacer una solución con todo dentro. Lo que yo entiendo de lo que dices es que del proceso participativo no solo la solución es lo importante, sino que el proceso en sí conlleva Participa. beneficios colaterales, ¿no? Sí, Que es sí, lo sí. contrario que pasa con la democracia, el desapego, ¿no? De yo voy a votar y para qué sirve mi voto una vez cada 4 años, ¿no? Sí, básicamente sí. O sea, pero tampoco me voy a caer del guindo, ¿eh? O sea, tampoco pienso, o sea, con nadie no puedes participar todo el mundo en todo, o sea, en una sociedad de masas como las que tenemos, o sea, y cuando era el sorteo era vigente
y tenía toda la legitimidad del mundo, porque todo el mundo hacía sorteo y tal y cual. Te lees cualquier comedia de Aristófanes y te puedes dar cuenta que los demagogos no se inventaron en el siglo XIX ni en el siglo XX. O sea, son naturales a la política. O sea, y como la gente se reía del sorteo. O sea, no deja de ser una cosa, es un método para tomar decisiones y después hay que criticarlo, se critica, la gente se... Y puede Por ser lo incluso... menos, por lo menos te ríes. Una ventaja respecto a lo que tenemos. A Sí, ver, también. acabamos aquí hablando de problemas que llevan desde el origen de la civilización, que nadie ha resuelto y igual tampoco hay que darle tantas vueltas. Es lo que No, hay. no somos nada originales. Sí, algo así, ¿eh? O sea, no, yo creo que los seres humanos al final somos seres humanos, ¿eh? Y vamos a tenerlo, nos vamos a encontrar con los mismos problemas muy a menudo. Oye, Ernesto, se nos va el tiempo, me lo estoy pasando pipa, pero no quiero abusar de ti. Sobre todo hemos tenido algunos temas técnicos y hemos tardado un poco más en grabar de lo que solemos tardar. Así que vamos a ir a las recomendaciones. Yo te voy a pedir 2 recomendaciones. Una que es la habitual que solemos pedir, que es la que tú quieras. Y la otra que te voy a pedir es que me recomiendes, porque me han dicho un pajarito que has escrito un libro, que me recomiendes el por qué tengo que leer tu libro, de qué va tu libro. Uh. Sí, sí, yo tengo un libro, pero es un libro muy divulgativo sobre el sorteo. Si quieres ver los argumentos mm, mm, a favor y en contra, o sea, porque lo que empieza es por qué se critica el sorteo. Y ahí hablo de Podemos. Y los argumentos a favor del sorteo y algunos ejemplos prácticos, con una guía metodológica de cómo se hacen los procesos y unos ejemplos prácticos. Si te apetece indagar sobre eso, sí, bueno, puede ser un buen. ¿Cómo se titula tu libro para que lo quieran leer? La democracia es posible. Eh, pero yo te recomendaría otro, eh, que realmente para hacernos pensar con dónde estamos y hacia dónde vamos, que es El amanecer de todo, de David Graeber. El amanecer de todo. Si quieres tener una visión realmente al revés de lo que es la historia contemporánea, es un libro extraordinario, de una inteligencia y finura que ya me gustaría a mí alcanzar. Bueno, de hecho he puesto en el buscador, he puesto el amanecer y ya me ha salido la primera sugerencia de todo. O sea, Los muertos. El amanecer de los muertos. ahí me parece que el buscador tiene un perfil tuyo diferente del mío, ¿eh? Sí. Oye, pues genial. Ernesto, me lo he pasado pipa y además es uno de los temas que nos interesa mucho a nosotros. No hemos hablado de China y que Vicente es gran fan indirecto de China porque No sé si soy fan. por eso lo decía lo de indirecto. Siempre acabamos, cuando acabamos hablando de los problemas de la democracia, siempre acabamos mirando a China y diciendo, joder, es que no nos mola lo que hacen, pero mira el resultado que tienen. Y, y nada, a ver si otro día te animas y hacemos una segunda parte y seguimos hablando de todo esto. Yo encantado. Muchas gracias por la invitación y me lo he pasado bien también. Y pues mucha suerte con vuestro podcast y que siga esto. Sí. Estábamos hablando que a todo el mundo que nos ve les gusta, pero no nos ve casi nadie. Entonces, Hombre, si mire, gente como yo. pero bueno, nosotros nos lo pasamos bien, que es lo que importa, ¿verdad, Vicente? Es lo de no vería nunca un podcast en el cual yo fuese el protagonista, ¿no? Genial. Oye, pues Venga, Ernesto, encantado, un gusto. encantado y Vicente, nos vemos la semana que viene. Hasta Chao. luego.